Ok, entonces algunas cositas básicas de lo que hemos venido haciendo. En el material ustedes tienen esta página que básicamente es como un bosquejito del libro de Hechos. Lo que yo les decía desde el principio es que no les iba a dar o no les di yo a ustedes desde el principio las razones por las que está bosquejado el libro así, sino que les di solamente el bosquejo y la idea era que ustedes fueran leyendo el libro y fueran identificando cosas. Entonces rápidamente vamos a recordar por qué está bosquejado así. La primer unidad, la primer sección del libro de Hechos está compuesta por capítulos. ¿Qué capítulos? Uno, Solamente por el capítulo uno. ¿Por qué se separa ese capítulo uno del resto? son los evangelios. Porque conecta con el Evangelio, muy bien, Ujú. es como una conclusión del Evangelio para empezar Ujú. del 2 otra cosa. ¿Por qué más? Ah, Porque nos está hablando de la ascensión de Cristo. Porque nos presenta la ascensión de Cristo, que es como terminan la mayoría de evangelios, por lo menos algunos, y decía ¿Qué Estefanía nos acá, promete? porque es previo a la llegada del Espíritu Santo. A partir del capítulo 2 ya uno dice, esto definitivamente es otra sección, es otra unidad, es incluso, algunos lo llaman otra etapa en en el proceso de la revelación bíblica. Muy bien, entonces el capítulo uno es una recapitulación de lo que ha concluido Jesús resucitado, encomienda Jesús a sus discípulos la tarea de ser testigos en diferentes partes y les dice que esperen la venida del Espíritu Santo. La siguiente sección va de qué capítulos a qué capítulos. Ahí ustedes lo tienen. Del, del 2 al 7. Del 2 al 7. ¿Qué tiene en común esa sección que la hace ser una sola unidad? la llegada del Espíritu Santo, Muy bien, eso lo divide del capítulo anterior, la llegada del Espíritu Santo. Ujú. La conversión de los creyentes, Versión de de los primeros Pablo. creyentes, ¿cierto? Muy bien, el tema central, o sea, la razón por la que son capítulos 2 al 7 es ¿por qué? Porque todos los hechos suceden en Jerusalén. Muy bien. Porque todo lo que pasa sucede en Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén, sí. En Jerusalén, todo este momento, capítulos 2 al 7, la iglesia está cerca del templo, está en Jerusalén. Y ojo, ahorita al final les voy a hacer la pregunta, se la estoy anticipando al final de revisar todas estas secciones que ya hemos visto varias veces, les voy a preguntar por qué es importante ese desarrollo geográfico que se va a ir dando y por qué. Porque al principio parece que los discípulos todos están ahí rodeados, rodeando el templo ahí en Jerusalén. Muy bien, eso es lo principal, que están en Jerusalén, es una iglesia grande, es una iglesia que está siendo perseguida sobre todo por ¿quiénes? Por los líderes religiosos. Por los líderes judíos, específicamente los textos dicen los líderes del, no se me cayó el internet. Sanedrín, Sanedrín. Los líderes del templo del Sanedrín son los que están persiguiendo a el pueblo, al nuevo, a los cristianos, al nuevo pueblo de Dios. Muy bien, la siguiente sección, capítulos 8 al 12. 12. ¿Cómo empieza el capítulo 8 y qué es lo que hace que se divida del capítulo 7? Que geográficamente salen, ya, son Muy esparcidos bien, a capi- Samaria. muy bien. Esta sección podríamos llamarla en Judea y Samaria. Ujú. En Judea y Samaria, el resto de la región de Judea. Recuerden que Jerusalén es la capital de Judea y lo que estamos viendo ahí es la iglesia dispersándose por Judea y por Samaria a raíz de qué. ¿Por qué se dispersaron? Porque dijeron, es hora de irnos de misiones.
¿O qué pasó? de la persecución. Porque Persecución. se desató una gran persecución a partir La muerte de Esteban. de la muerte de Esteban. Muy bien. Miren Esteban. que este librito, como es un libro más pequeño y lo hemos estudiado durante todo el semestre, van a quedar conociéndolo mucho más que los otros. Los otros ustedes tienen un panorama general, pero eran más cantidad. Pentateuco, Evangelios y profetas anteriores eran más libros. Aquí vamos a poder conocerlo un poquito más. Muy bien. Todos esos sucesos se dan en el resto de Judea y en Samaria. En esta sección dijimos que hay algo muy importante ah, que es como característico. ¿Se acuerdan? Tenemos varias. Conversiones. Muy bien, tenemos varias conversiones. Normalmente uno se acuerda de una que es muy famosa, ¿la de quién? Saulo. La de Saulo, pero hay otras conversiones como las de quiénes. El Eh, La de etíope. Cornelio, El etíope Cornelio. Cornelio. ah, Gentiles. Hay diferentes gentiles Gentiles. que se ah, convierten, están con nombre específico, están el etíope. Felipe. No, Felipe es el evangelista. El etíope, el Simón el mago, que aunque tiene ahí su descache, pareciera todavía incluso después pedirle a ellos, oren por mí para que no me pase algo malo. Saulo y Cornelio son todas cuatro conversiones que sorprenden, que dejan a los mismos apóstoles como, bueno, no estábamos esperando algo así. Pero Hijo decía, centurión también. exacto, la del centurión es una de las que más llama la atención. Decía yo que no solo están esas cuatro conversiones, hay lo que hemos llamado una especie de segunda conversión en ese proceso de parte de Pedro y de los demás cristianos, que aunque ya han sido convertidos al Evangelio, en este momento están experimentando una nueva comprensión de lo que significa la vida en Cristo, una nueva comprensión que amplía su panorama no solamente hacia los otros judíos, sino hacia los gentiles. Ya vamos a hacer la pregunta, una de las preguntas claves, porque quiero que no se les olvide que este es uno de los énfasis teológicos fuertes del libro de Hechos. La pregunta del por qué esa progresión geográfica, por qué al principio tan alrededor del templo y por qué se sorprenden tanto cuando los gentiles reciben al Espíritu Santo. eh, Siguiente hay sección. otra, perdóname, hay otra conversión también que es importante, y el de la de Crispo, ¿no? En el capítulo 18. Pero todavía no hemos llegado ahí. Ah, ok. Para allá. Estamos sí, perdón, estamos del 8 al 12. Al 12, sí. Pero ya Ujú. que lo dijiste, Ya, capítulo 13 al 20, ¿qué caracteriza esa sección? mm, Los viajes misioneros, ¿no? Muy bien, el Evangelio a otras regiones. muy bien. No La sé, progresión continúa, el avance continúa y desde el capítulo 13 tenemos el momento en el que el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Antioquía, que era la primera iglesia que se estaba consolidando fuera de la que ya había en Jerusalén, o por lo menos a la luz de lo que Lucas nos cuenta en Hechos, el Espíritu Santo le dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he encomendado y empezamos a ver una cantidad de nombrecitos de poblaciones, de ciudades que no teníamos nosotros en nuestro mapa mental y empieza el Evangelio a salir ya no solamente de Jerusalén hacia Judea y Samaria, sino hacia, El resto del mundo. Los muy confines de la bien, tierra. hacia los confines de la tierra. tierra. Hacia los confines de la Tierra. En esa sección tenemos muchas cosas muy interesantes. Decíamos hace como 20 días que hay una, un paradigma continuo, algo que se repite una y otra vez de la, el avance de Pablo, que empieza siempre predicando, o por lo general empieza predicando en las sinagogas, discutiendo con los mismos judíos y con los que son prosélitos del judaísmo
tratando de demostrar que Jesús es el Mesías. Siempre en ese proceso hace algunos discípulos, pero también pareciera que como que en cada etapa hay algo de oposición. Hay oposición de parte de los judíos, pero también hay oposición de parte de los no judíos. Durante esta etapa final de sermones que voy a estar predicando en la iglesia del libro de Hechos, vamos a estar hablando, vamos a estar predicándoles con el título eh, ¿Cómo podemos cambiar el mundo? Y vamos a estar revisando muchos de estos textos y prestándole atención a lo que Pablo y su equipo están haciendo, a cómo el Señor está guiando a Pablo y a su equipo. Y vamos a estar notando que una de las razones por las que a Pablo y a su equipo se les oponen es porque el Evangelio sacude el mundo, el Evangelio trastorna, el Evangelio se mete con ídolos culturales, con estructuras económicas, estructuras políticas que son demoníacas, que son dañinas, que son contrarias al reino de la luz. Esta es una sección apasionante en donde uno ve movimiento. Ya no ve una iglesia quieta y creciendo como en la primera etapa en Jerusalén, sino ve más bien un poquito de personas que están moviéndose por todas partes y la iglesia empieza a regarse, empieza a ver pequeñas comunidades en diferentes partes. ¿Quién ya terminó de leer todo el libro y ya terminó esta última fase del 21 al 28? Yo Yo lo ya leí, pero terminé el libro, pero la verdad no he anotado nada del 21 al 28. Sí estuve mirando más o menos de qué se trataba, Ok. pero no he anotado, la verdad. Bueno, Va- entonces sí o sí para dentro de 8 días, tareita. No se les olvide anotar cositas ahí para que juntos pensemos, bueno, ¿por qué esta sección está separada? ¿Qué tiene, qué tiene esta sección en particular? Ahora sí la pregunta, ¿por qué el libro de Hechos está dividido en esta forma? Jerusalén, Judea y Samaria y lo que podríamos decir como los confines de la tierra. por lo que el Señor Jesús les dijo al enviarlos. Muy bien, entonces desde capítulo 1 versículo 8 está demarcado como esa progresión geográfica que a la vez va a ser la forma en la que se va a dividir el libro de Hechos. Unida a esa misma pregunta, ¿por qué al principio están tanto en Jerusalén y están alrededor del templo? Recuerden que cuando estábamos estudiando uno de los textos, notábamos que la mayoría asumía que cuando se hablaba de templo, estaba hablando de como de, ay, van a la iglesia como nosotros a veces pensamos en el templo de hoy, pero lo que estaban pensando es en el templo de los judíos, el lugar en donde está el poder religioso y parte del poder político de la Jerusalén del primer siglo. ¿Por qué se seguían reuniendo ahí? Y, y por qué después se sorprenden tanto cuando el Espíritu Santo viene sobre los gentiles también. ¿Y cuál es la relación de esas dos preguntas con la pregunta inicial de la progresión geográfica del libro? Yo creo que porque ellos estaban primero acostumbrados a que iban a adorar al templo y parte de después el mensaje sale ahora desde Jerusalén hacia la adoración, hacia afuera, ya no es en el templo, sino es hacia el mundo, ¿no? Saber y entender que ellos son el templo y que donde quiera que ellos vayan, va el templo. Ok. Hay una pregunta clave en el libro de Hechos, que yo lo he mencionado varias veces. Una pregunta clave en el libro de Hechos que por lo general nosotros cuando leemos con una mirada muy cristianizada, como que tendemos a ignorar o a juzgar. Los apóstoles hacen una pregunta
que es la que lleva a la respuesta de Jesús en donde da esta progresión geográfica. La Esa restauración. pregunta nosotros normalmente la vemos como a estos todavía no la han agarrado, todavía no la han entendido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Muy bien. Normalmente uno escucha cosas como, no, es que los apóstoles se equivocaron y lo que Jesús venía era a hacer un reino espiritual, un reino en el corazón de las personas, pero no un reino real. Ojo, primero Jesús no los corrige. Jesús les dice algo que va muy acorde a lo que todos los profetas han venido diciendo. Recuerden esto. El pueblo judío del primer siglo está esperando que muchas de las promesas proféticas se cumplan en esa época. Y muchas de esas promesas tienen que ver con el retorno de Dios a su pueblo. Recuerden que ellos perdieron el templo, habían reconstruido el templo, pero muchas comunidades judías de esa época creían que ese templo no tenía validez y todavía estaban esperando el momento en el que Dios retornara a su pueblo. Ellos habían perdido el templo tiempo atrás a manos de los babilonios en el 586 antes de Cristo y por haberlo perdido, ellos lo que habían sentido era la presencia de Dios se ha ido. Entonces ellos están esperando el retorno de Dios a su pueblo. Están esperando que un rey de la dinastía de David reine sobre Israel. Eso es parte de lo que ustedes van a ver en diferentes anuncios proféticos y parte de lo que ustedes van a ver en la literatura judía del primer siglo, en mucha de la literatura judía, porque están esperando que algo así pase, que el Mesías venga, que el rey verdadero de la dinastía de David reine sobre ellos. Ellos están esperando que haya una, una manifestación de el perdón de Dios, de reconciliación de Dios, porque entienden que ir al exilio y lo que han vivido es por haber transgredido el pueblo, el pacto de Dios, por haberse, eh, por haber pecado. Pero ellos también están esperando que el reino de Israel se restaure. Si ustedes miran los profetas, esto es parte de lo que ellos están prometiendo. Miren Ezequiel 37. Lo más famoso de Ezequiel 37 es el Valle de los Huesos Secos. Pero después de esto viene otra visión en donde dos palos están separados y Dios le dice a Ezequiel, une estos dos palos son el pueblo del norte y el pueblo del sur, y asimismo voy a unir el pueblo y voy a reconstruir esto. Y si ustedes empiezan a leer todos los profetas prestándole mucha atención a una palabrita que ustedes van a encontrar en Hechos 1:8, se van a dar cuenta que siempre o casi siempre está esa palabrita anclada a la idea de Israel será restaurado. La palabrita es de los confines de la tierra. Escuchen bien para que lo recuerden. Los profetas han dicho que va a haber un rey de la dinastía de David, que Dios retornará a su pueblo, que Dios se reconciliará con su pueblo y entre muchas otras cosas han dicho que Dios restaurará a Israel y que traerá de los confines de la tierra a los israelitas que han sido dispersados por causa del exilio, de la deportación y de otros males que han vivido los israelitas. Ahora, los cristianos, los judíos del primer siglo, que conocieron a Jesús, que creyeron en Jesús, entienden que en Él hay la reconciliación con Dios, entienden que en Él Dios ha regresado a su pueblo, entienden que en Jesús está el Mesías esperado, es decir, el rey de la dinastía de David vino en Jesús. ¿Cuál es la pregunta obvia que tienen que hacer?
Espero que ustedes mismos la hagan. Si ya está el rey que esperábamos, si ya retornó Dios como esperábamos, si ya Dios nos reconcilió consigo mismo como esperábamos, y pues ya estamos viendo el cumplimiento de las profecías, ¿qué es lo que falta? Que La la tierra vuelva a restauración. ser. No, Sí, Perdón, otra vez. te dijo, No, no entendí porque los dos hablaron al tiempo. Ahora ninguno quiere hablar. Yo digo que la restauración del pueblo de Israel, la unificación de los dos reinos. La restauración del pueblo de Israel es lo que están esperando. Esa es la pregunta obvia. Y Jesús no los regaña porque sabe que eso es lo que están esperando que pase y eso efectivamente es lo que va a pasar. Pero, ojo, los profetas dicen desde los confines de la tierra hacia Jerusalén. Hay muchas profecías que hablan de diferentes pueblos viniendo a Jerusalén para adorar en el templo. Lo que Jesús dice es desde Jerusalén hacia Judea, Samaria y a los confines de la tierra. Parte de lo que el libro de Hechos va a estar narrando es que esa promesa de la restauración de Israel se está cumpliendo, pero de una manera diferente. Se está cumpliendo no porque todos vienen a adorar al templo, sino porque el Espíritu Santo habita en el pueblo de Dios y ahora ellos son templos vivientes que están saliendo hacia diferentes partes, hacia los confines de la tierra, para que todos los pueblos adoren a Yahvé, adoren al verdadero Dios. Cuando la siguiente sección, la sección principal bueno, la sección del 2 al 7 muestra que todos los discípulos están alrededor del templo, es porque están en la espera de eso. Ya el Espíritu Santo vino, están a la espera de que más personas se vengan a unir y mucho de lo que están mostrando es, aquí al lado del templo estamos los que somos el verdadero templo de Dios. Pero cuando Dios los empuja hacia afuera a través de la persecución, lo que empieza a pasar es que primero no van a ningún otro lugar que no sea Judea y Samaria. Y como decía en clases pasadas, esto es lo que anteriormente componía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el norte, la capital es Samaria, el pueblo de Israel, el sur es la capital es Jerusalén. Lo que se está lo que posiblemente ellos están pensando es, claro, si estamos predicando en Jerusalén, en Samaria, en toda la región de Judea, estamos trabajando por la restauración de Israel. Lo que empieza a pasar cuando un gentil recibe el Espíritu Santo es que la mente de los judíos cristianos de ese entonces va a explotar y va a empezar a pensar, bueno, ¿cómo, cómo articulamos esto ahora? O sea, también los gentiles y lo que Dios de diferentes maneras les va a venir diciendo es, sí, la restauración de el verdadero Israel se va a dar en la reconfiguración de lo que ahora es Israel, que ya no es un pueblo que se define por la descendencia en la carne de David, de Abraham, sino es un pueblo que está definido por estar en el Mesías, por estar en el Cristo. Espero que esta, que es una de las cosas que a veces se pasa desapercibida del libro de Hechos, sea algo a lo que le podamos prestar un poco de atención en esta lectura que estamos haciendo de Hechos. No sé si hay alguna pregunta. eh, Anda, yo creo que, perdón, profesor, yo creo que esto que estás diciendo ahora
Y lo que se está aprendiendo aquí en el estudio de hechos, pues lamento que por varias razones solo llevamos con Esperanza dos clasecitas ahora, pero me parece súper importante porque Israel ahora está en el centro de las noticias. Y uno encuentra en las iglesias y muchos cristianos, muchos pastores están allí como en esa, ¿cómo decirlo? Como esa encrucijada, incertidumbre, falta de claridad a veces en toda esta comprensión de lo que es el Israel antiguo y lo que es el nuevo Israel o la iglesia. Y ahora con lo que está sucediendo también con los Estados Unidos y la elección presidencial y cómo muchos están uniendo todos estos puntos y hay gente con una inclinación a seguir afirmando que Israel, la etnia judía, Israel como nación sigue siendo el pueblo escogido. Me parece que es muy importante a la luz de la escritura, a la luz de esto que estamos estudiando, de las profecías y el cumplimiento de las profecías en su momento y de lo que el Evangelio en cabeza del Señor Jesús y lo que hace Lucas con su Evangelio, con el libro de Hechos, de traer esta revelación tan clara. Creo que es muy, muy pertinente, muy, muy práctico. Creo que es un tema para, pues, que provoca investigar más y tenerlo más claro para los pastores, los que somos pastores, los que estamos en el púlpito, los maestros, los ancianos, los líderes de la iglesia porque creo que todavía hay mucha confusión. Ahí estuvimos en México, vieron nuestras iglesias. En México es una iglesia pequeña y me asombró. Dentro del templo está la bandera de México, la bandera del cristianismo, la bandera de Israel. Es muy tremendo, porque la gente sigue como con esa visión antigua del Israel, de toda todo lo que era el discurso pues, de la gente que esperaba un Mesías que viniera de la línea de David y seguimos creo yo, con muchas lagunas, nubes en relación con eso. Yo creo que tenía pensado y planeado para la clase de hoy algo diferente, pero quiero hacer una mención, ya que ahí sí han preguntado personas dentro de la iglesia, bueno, ¿cuál es nuestra postura frente a la guerra que se está dando, al Israel actual? Y creo que vale la pena mencionar al menos la necesidad de evitar dos extremos que son peligrosos. Digo esto sin haber estudiado a fondo mucho de lo que son las dos posturas extremas y otras posibilidades de acercamiento, pero lo menciono con el anhelo de que tengamos mucho cuidado, mucha claridad y ah, que no nos dejemos distraer por posturas y por personas que de pronto están con el anhelo de meterse dentro de uno de los dos extremos. Un extremo es el extremo lo que llaman la teología del reemplazo, del reemplazo extremo, algo así podríamos llamarla, que es la idea de ya las promesas hechas por Dios a Israel no tienen ninguna validez y todas estas promesas son hechas ahora a la iglesia porque la iglesia es el nuevo Israel y el pueblo de Israel como nación desaparece. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque este tipo de postura que de hecho viene de mucho tiempo atrás, ha sido parte de lo que ha levantado sentimientos antijudíos, no digamos antisemitas, porque semitas se refiere a muchos otros pueblos también, anti israelitas, incluso han sido la cuna de movimientos como el movimiento nazi y otros. Entonces, pidamos al Señor que nos guarde del extremo de pensar ya Dios no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, porque leer correctamente el Nuevo Testamento nos lleva a
a ver que la mayoría de sus autores se están preguntando, se están inquietando acerca de, bueno, ¿qué pasó con todas las promesas hechas por Dios a Israel? Lean Romanos 9 al 11. De hecho, algunos piensan que todo el libro de Romanos, si ustedes miran, por ejemplo, el capítulo 3, el principio del capítulo 3, ustedes van a notar que una de las grandes preguntas que Pablo tiene en mente es, ¿qué pasó con lo que Dios le prometió a Israel? Y la respuesta de Pablo no es una respuesta contundente que dice, no, como dicen muchos hoy, Dios ya reemplazó a Israel por la iglesia. La respuesta de Pablo termina en Romanos 11 con una nota de, podríamos decirlo en palabras ah, paisas, aunque no entiendo, le doy la gloria a Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. O sea, en más trato de entender esto, más sorprendido quedo. Es básicamente lo que Pablo termina diciendo. Y ojo, Pablo empieza eh, esa sección de Romanos 9 al 11, no simplemente como un intento de pensar, reflexionar, de articular teología. Empieza en oración, empieza diciendo, Señor, ayúdame a entender qué pasa con tus promesas para el pueblo de Israel. Y su respuesta no es un contundente no, simplemente el pueblo de Israel ya quedó reemplazado. Entonces hay que tener cuidado con esa postura, que es la postura de algunos de abandonemos al pueblo de Israel, no nos importa, ya Dios lo abandonó, que si leemos con cuidado todo el Nuevo Testamento es la gran pregunta que muchos tienen. Y si leemos el Antiguo Testamento, vamos a notar la fidelidad continua de Dios a su pueblo a pesar de su rebeldía. El otro extremo, que es el extremo que creo que mi papá mencionaba y que es muy común en, en, en algunos grupos, ah, algunos, no quiero como enredarnos con nombres, pero podemos llamarle el dispensacionalismo clásico, que es una postura que intenta ver toda la Biblia en diferentes dispensaciones, diferentes etapas, pero básicamente con respecto al tema de Israel, para ellos, si hay unas promesas, o sea, hay promesas que se cumplieron y que son específicamente para la iglesia, pero hay promesas que son específicamente para Israel, independientemente de si están en Cristo o no. Muchas de estas posturas, no voy a meterlos a todos dentro de la misma bolsa, pero muchas de estas posturas están muy aliadas con algunos partidos políticos y algunos movimientos muy pro Israel. Y ah, creo que también es otro extremo que debemos evitar, porque no vemos en la Biblia, no vemos dentro de nuestro llamado a ser cristianos una búsqueda, una invitación a buscar a toda costa la protección de Israel, incluso en contra de lo que es los principios del reino. Entonces, cuando a mí me han preguntado, bueno, ¿cuál es su postura frente a esto? Yo les digo con toda claridad, miren, la postura, o sea, para dar una postura en breves palabras, es de temas que son tan complejos, es muy difícil. Pero cosas que tenemos que tener muy claro es la escritura nos envía a nosotros o nos pide a nosotros orar por la paz, sí, por la paz de Jerusalén, eso es parte del Antiguo Testamento, pero también por la paz global, a rogar para que el Señor vuelva y traiga su reino. Creo que ah, cualquier intento de utilizar nuestras palabras
o nuestra influencia para promover la guerra, para promover algo que incite la violencia, es algo contrario a nuestro llamado. Entonces, ah, nuevamente, nuestra misión como iglesia no puede estar en uno de estos dos extremos, o nuestra visión como iglesia no puede estar en uno de estos dos extremos que termina siendo peligroso para lo que la Biblia misma nos presenta y para lo que es nuestro llamado como cristianos. Y dicho eso, los motivo a que bueno, sobre todo a los de acá de Chicago, que le presten atención al sermón del domingo, donde vamos a hablar un poquito también de nuestra responsabilidad política y cómo nosotros deberíamos pensar en interactuar con nuestros gobernantes, cáigannos bien o no, gústenos o no. Te digo dónde era. Creo que lo que habíamos programado para el día de hoy va a quedar un poquito retrasado. No nos daría el tiempo ahorita, pero el, quiero dejar el abrebocas. No sin antes preguntarles si hay alguna otra pregunta o algo relacionado con lo que acabamos de mencionar o con lo que se habló de hechos, que ustedes digan, yo quiero preguntar esto, quiero mencionar esto, y después de pronto ya no cabría. Yo Pastor, solo quiero agradecer, perdón, yo solo quiero agradecer la explicación que Juan David, pastor, el profe, creo que definitivamente al que más conocimiento le da el Señor y más comprensión sobre estos temas, pues tiene mayor responsabilidad porque está guiando muchas personas. Y pues bendigo al Señor porque cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Él les responde, como tú decías, en función de la preocupación de ustedes, ese estar cada día como las vírgenes sensatas, velando, orando, preparadas, anunciando lo que deben hacer. Pero el Señor Jesús lo declaró, bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz. Y creo que ese es el sello del Evangelio que Jesús vino a traer y creo que es lo que tenemos que desde el hogar, desde las iglesias y lo que tenemos que promover en este mundo tan polarizado, tan dividido, tan violento. Necesitamos promover más al príncipe de paz y diciembre es una oportunidad muy, muy grande para hablar de ese príncipe de paz en una época de tanta guerra. Entonces, no solamente gracias por la claridad. Doña Luz, ¿usted iba a decir algo? no, pastor, sí, mi pregunta, pero yo no sé si será pregunta ya en este caso. Los judíos están todavía esperando que llegue el Mesías. Todavía creen que no lo pueden aceptar, porque no era. Mi pregunta es por qué todavía, viendo que tantas pruebas que él nos ha dado de que él vino y que él murió, que resucitó, pero ellos no lo pueden aceptar. ¿Por qué todavía como tan incrédulos, tan salidos como de esta- de lo que estamos estudiando? Pero le agradezco mucho, pastor, lo que usted hoy dijo de la paz global, la paz de que ya sea que nos gobierne o no nos gobierne, lo que sea nuestra paz interior, que Cristo está en nosotros, que Cristo todo lo puede y en Cristo podemos ser justificados y también perdonar cosas que a veces decimos. Amén. Amén. Gracias, doña Luz. Con respecto a la pregunta de los judíos, yo creo que eso abriría otro tema para ¿No? el que no estaría preparado ahorita, pero hay diferentes tipos de judaísmo en el presente y sí, en su mayoría ellos, hay algunos que esperan el Mesías, otros que no, pero ninguno ve a Jesús como el Mesías, que es uno de las afirmaciones centrales del Nuevo Testamento. Ustedes ven a Pablo, Pablo no está predicando
siga estas cuatro leyes espirituales para que tenga una mejor relación con Dios o para que algún día vaya al cielo. Pablo está predicando es que el Jesús al que los judíos mataron con los romanos es el Mesías, es el Señor. Es la proclamación principal que él está haciendo. Y como decía mi papá ahora, cuando ellos le preguntan que si él va a restaurar Israel, de alguna forma la respuesta de él no es, no dedíquense a evangelizar, la respuesta de él es sí, pero no lo voy a restaurar por la fuerza, lo voy a restaurar a través de ustedes, que son ahora emisarios del rey, y van a estar yendo a diferentes partes como emisarios del rey para traer el reino a donde quiera que ustedes están. Es mi interpretación de lo que Jesús le está diciendo ahí. No sé si hay otra pregunta. Tengo detrás una carta que mi hija le hizo que Elena le hizo a Alicia con un corazoncito. Como a veces en Zoom o en otras partes aparecen corazones o manitos así, cuando me muevo para acá y me aparece el corazoncito, pienso que estoy poniendo yo la reacción, pero fue mi hija la que me la puso ahí. Pastor, que el Señor lo siga ayudando a usted y siga bendiciendo y dándole esa inteligencia, esa capacidad de poder. Tal vez no le sabemos hacer la pregunta, pero usted llega como al punto de lo que está en nuestro corazón, nuestras dudas y es. Le agradezco y le pido mucho a Dios que puedan enseñarme más. Doña Luz, muchas gracias por esas palabras. Su papá y su mamá orgullosos de ese hijo. Mm, Y toda la iglesia, yo creo que todos nosotros, Que creo que todo. todos los que estamos aquí, definitivamente bendecimos al Señor por el regalo de permitirnos conocer al Jesús que el Padre envió a nuestro Señor y Salvador. Y bendecimos a los que estamos alineados con eso. Ujú. Adelante, iglesia. Amén, amén. Ahora sí puse yo el corazoncito. Ya encontré dónde lo ponía. Está lindo. Se alinea con el de Elena. Muy Caso bien. está lindo. Usted no. Yo quiero, si ya no hay más preguntas relacionadas con este tema, quiero recordarles que el domingo pasado y 8 días estuvimos estudiando un texto, Hechos 16, del 6 al 10, si mal no recuerdo. En ese texto se nos dice que Pablo y su equipo se les negó la entrada a diferentes lugares por parte del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes me respondan la siguiente pregunta con toda honestidad. Y se las puse por el chat esta tarde. ¿Creen ustedes que muchos de los dones que vemos en el libro de Hechos, como las lenguas, las sanidades y todo esto, fueron parte de lo que quedó allí para la iglesia de ese entonces, y paró de funcionar? ¿O es algo que continúa? Y la pregunta la hago porque sé que la mayoría de nosotros hemos crecido en un ambiente de iglesia, mm, de una iglesia de un corte más reformado, Tradicional. en donde no hay mucho espacio para estos dones, pero también algunos hemos tenido contacto con otras iglesias en donde hay mucha búsqueda de estos dones y a veces está la pregunta de, bueno, ¿esto es válido o esto es algo que se está buscando? ¿Esto es algo fingido? Eh, ¿qué creemos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Pues los dejo para que me den algunos comentarios y con esos comentarios iríamos cerrando para irnos con
la expectativa de dentro de 8 días. Perdón, pastor, yo le digo, nosotros, al menos yo fui criada como usted dice, en la iglesia, de que estas cosas no las veíamos así como tan fácil, pero yo creo que sí, sí existe, sí llega el momento en que Dios le habla a uno por medio de otro, como por medio de usted, para indicarnos que no nos hagamos como los locos, no nos hagamos los sordos, ¿sí? Sino que pensemos que esto tal vez, tal vez no son mensajes que Dios quiere que nosotros estemos, como dijo su papá, preparados, porque como en la noche va a llegar. Gracias. Ya, yo también creo que continúa, no es cosa del pasado ni nada, sino que esos dones, esas manera como Dios nos habla, continúa. Eh, eh, puedo dar testimonio de lo que pasó anoche y los versículos que encontré al amanecer. Inclusive de anoche, cuando yo vi que el que no queríamos para presidente ganó y estaba en el proceso de que ya lo iban a declarar ganador, yo me fui bastante perturbada en la cama, pero siempre me llevo el teléfono y siempre leo un poco de Biblia, devocional y todo eso antes de ir a dormir. Y y que me voy encontrando con el versículo de Juan 14:27. Lo leí, lo leí y dije yo, wow, qué manera de Dios hablarme, ¿no? Y se lo leí a una de mis hijas. Ha estado pensando en este versículo todo el día y porque sabemos las expectativas que este presidente puede tener con los indocumentados, con tantos issues en este país. Y, y me llenó tanto y luego veo que habían mensajes en el Ministerio de Mujeres y encuentro que Laura había bajado ese mismo versículo. Entonces digo yo, es la voz de Dios ya diciéndonos, confíen en mí, las cosas no tengan miedo, como dice, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ujú. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué manera de hacernos fuerte ante las situaciones, hacia las cosas que a veces desgraciadamente entendemos mal las cosas políticas, después creemos que la misma Biblia, las mismas cosas de Dios. Y son estos momentos cuando Dios nos impacta y nos habla tan claramente y nos insta a no tener temor, sino confiar en Él, porque es el único en el que podemos confiar. Es el único que nos puede dar paz, una paz verdadera, sana. Y, y ante esto, no hay nadie que tumbe esa esperanza, esa fe que Dios nos pone en nosotros y esa manera como Él nos habla para seguir adelante y estar fuertes y listos para lo que pueda venir en estos 4 años con este presidente. Doña Estela, no, perdón, pastor, que hoy como que estoy con hablando. Yo me acosté orando tanto y pidiéndole a mi Dios que nos ayudara verdaderamente a entender lo que... No miré más noticias porque pues ya era demasiado. Y mucho la puse a usted en las manos del Señor, porque no porque ninguna otra persona hubiera sentido esa cosa por este nuevo Señor que volvió a quedar, pero muchas veces afecta, pero tenemos que siempre, como usted lo dijo, estar confiados que las promesas de Dios son seguras y son para nosotros. Y dependemos de Él para cuidar y nos va a seguir.
Adelante. Ya, y sabemos que fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios pone a los gobiernos, los quita. Y si esa es la voluntad de Dios, Él sabe por qué. Ujú. ¿No? Y solamente confiar en el Señor y que sigamos creciendo, teniendo siempre esta fe de que el Señor va a estar con nosotros en todo momento, en cualquier situación que sea, Él va a estar allí con nosotros. ¿Qué tal si cerramos este tiempo en oración y yo los invito a que se preparen dentro de 8 días para compartir un poquito esa respuesta y dialogar un poco acerca de esto, de cuál es nuestra postura, qué es lo que creemos que la Biblia dice acerca de esto, de si estamos abiertos o no. Les voy a compartir 2 artículos cortos para que lean, y sobre todo lean en el que ustedes se sienten eh, más representados, los que piensan que ya no deben haber más estos dones o los que piensan que todavía están. Y, y prepárense para que tengamos un espacio de compartir y debatir un poquito. Oremos, oremos y pidamos al Señor que, como decía, nos permitan mantener nuestra confianza en que Él es el Señor, por más que haya otros reyes temporales, césares temporales, emperadores temporales. Él es el Señor y nuestra convicción es que Él, que está reinando ya en en esa esfera celestial en donde todo funciona a su manera, Él vendrá para traer su reino a la Mm, tierra. Y esa es nuestra esperanza, más que en uno o mm, en otro de los gobernantes, nuestra esperanza está en Él. amén. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias porque tú protegiste a Dianita ayer, Señor. Gracias por tu protección en general para todos, Señor. Gracias por tu cercanía. Es un Dios que no nos abandona a pesar de que nosotros nos queremos apartar. Gracias porque tú habitas en medio de tu pueblo. Oramos para que en medio de las diferentes circunstancias que a veces aquejan, generan angustia, temor, impaciencia y otros sentimientos, tú reines, la paz tuya gobierne. Oramos por el gobernante que ahora se posesiona, Señor, en este país. Oramos por las guerras que siguen en curso y clamamos, Padre, para que tú tengas misericordia de nosotros. Te acuerdes de esas promesas de paz, de restauración que has hecho y vuelvas pronto a poner un fin definitivo a la maldad, a la miseria, muerte, a la tristeza. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.